Hola chicos, buenas tardes. Vamos a seguir con la unidad 2.2, la cual se trata de identificar la estructura y función de las biomoléculas que integran a las células. Eso ya lo hicimos en el tema anterior. Y también vamos a distinguir los postulados de la teoría celular, lo cual también hicimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver los tipos celulares y más adelante veremos las etapas del ciclo celular en cualquier sistema vivo. Vamos a empezar con el tema diferenciación de la célula y vamos a empezar con las células procariontas, es decir, aquellas que no presentan un núcleo. Bueno, vamos a iniciar con las células más básicas, que son las células procariontas, es decir, aquellas que no van a presentar un núcleo. Estos organismos son los más abundantes en la Tierra, ya que su forma de reproducción pues es dividirse en dos y prácticamente va a producir un clon, es decir, va a producir dos células idénticas a ella. Entonces, debido a esto, ya que su reproducción es muy básica, entonces va a incrementar el número de individuos en muy poco tiempo, ya que pues por esto es uno de los organismos o son las células más abundantes de la Tierra. Este grupo pertenecen dos, principalmente las bacterias y las arqueas o arqueobacterias. Estas bacterias, las arqueobacterias, se encuentran en condiciones climáticas muy extremas. Bueno, como habíamos visto, la principal característica de estas es que no van a presentar un núcleo, por eso se llaman procariontas, sin núcleo. Tampoco van a presentar organelos, solamente van a presentar su ADN libre en el citoplasma, algunos tipos de ribosomas, la membrana y un cromosoma circular. Son unicelulares y muy pequeños. Aquí está el cromosoma, que significa que yo no puedo verlo a simple vista, solamente los puedo ver en el microscopio, ¿ok? Aquí podemos ver su cromosoma, que es el cromosoma, es en estas estructuras en las cuales se empaqueta la información genética o el ADN, ¿ok? Bueno, otra de las características principales de los organismos procariotas es que presentan una pared celular. Esta pared celular va a ser una estructura rígida que va a rodear a la membrana plasmática, ¿ok? Aquí está la membrana, aquí está la pared celular. Entonces, esta le va a dar resistencia y protección a la bacteria. Algunas van a estar formadas por peptidoglicanos, que estos están formados por azúcares y aminoácidos, ¿ok? Aquí podemos ver que aquí está el peptidoglicano, aquí está la membrana plasmática y pues como vemos, aquí va a estar la pared celular, ¿ok? Es en algunas bacterias, por eso tenemos diferentes tipos de bacterias, dependiendo de las cadenas de peptidoglicano que presentan. Bueno, también algunas van a presentar lo que es una estructura que se llama cápsula, que es esta pared que está aquí, y esta les va a permitir adherirse a ciertas superficies. No todas las bacterias las presentan, solamente algunas. Bueno, acabamos de ver el grupo de las células procariontas, que como vimos son las bacterias y las arqueobacterias. Son las células más básicas, las cuales no van a contener organelos. Y ahora vamos a ver las células eucariontas. Estas, como dicen su nombre, va a contener un núcleo. Estas sí van a presentar, son más complejas, por lo cual van a permitir estructuras. Y estas estructuras van a realizar diferentes mecanismos metabólicos y genéticos. Dentro de este grupo existen dos tipos, unicelulares, es decir, desde una sola célula hasta multicelulares. Por ejemplo, unicelulares habíamos visto que teníamos algún tipo de algas y hongos, y multicelulares como plantas y animales, ¿ok? Y son células más grandes que las de las bacterias. Estas van a medir entre 10 y 100 micrómetros. Bueno, como les había dicho, los grupos a los cuales pertenece este grupo son los animales, las plantas, los hongos y los protozoarios. Bueno, aquí podemos ver
algunas de las características que van a definir a las células procariontas. Ya vimos que tienen ciertas estructuras, las cuales las células procariotas no presentan. Por ejemplo, van a presentar una mitocondria, van a presentar centriolos, van a presentar vacuolas, lisosomas, van a presentar el núcleo, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi. Y pues lo único que comparten con las células procariotas que habíamos visto eran la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, ¿verdad? Nada más que nosotros los vamos a tener empaquetado en cromosomas en forma de bastones o X y ellos no. Entonces, como vemos, nuestra célula es un poco más compleja. Nuestra principal diferencia pues es que nosotros vamos a presentar un núcleo, ¿verdad? Y este núcleo va a estar formado por una membrana, la cual va a albergar mi material genético. Aquí tenemos mi material genético. Cada uno de los organelos dijimos que va a tener una función en específica. Tenemos de organelos desde mitocondrias hasta lisosomas, vacuolas, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, que fue los que vimos en la pasada lámina o diapositiva. Y también nosotros vamos a presentar cromosomas lineales, que son como estos que les decía en forma de X o bastón, y en los humanos hay alrededor de 46 cromosomas. Aquí podemos ver cómo se verían los cromosomas en una muestra, en la vida real, ¿ok? Entonces, para verlos así es un poco difícil, tiene que llevar un proceso, y entonces, pues, aquí están nuestros cromosomas, que vamos a presentar 46. A continuación, vamos a ver en esta tabla cuáles son las principales diferencias entre organismos procariontas y eucariontas. Para empezar, en la Tierra son más antiguos los organismos procariontas, que se creen que venimos de ellos, ¿verdad? Y a partir de ellos pues fuimos evolucionando. El tamaño, obviamente, el tamaño de una célula procariota es mucho más pequeña que una célula de nosotros. No presentan organelos, nosotros sí tenemos organelos membranosos. Ellos tienen un cromosoma circular y nosotros tenemos 46 cromosomas lineales. La pared celular de ellos pues les va a dar resistencia y protección, va a estar compuesta por peptidoglicano, que dijimos que eran azúcares y lípidos, mientras que nosotros no, las células eucariontes, los únicos que van a tener pues son las plantas, que está formada por celulosa, y en los hongos va a estar formada por quitina, y también les va a otorgar resistencia y protección. La cápsula solamente la van a presentar las bacterias. Estas va a proveer una protección extra. Nosotros no presentamos esa capa llamada cápsula. Ellos van a presentar flagelos, que son los pequeños pelitos que tenían, y les va a funcionar como locomoción. Mientras que nosotros, los eucariotes, algunos los tienen y pues también les van a servir para locomoción. Por ejemplo, los protozoarios son los que presentan algunas de estas estructuras. Los ribosomas en ellos pues obviamente van a ser más pequeños, mientras que nosotros van a ser más grandes. La reproducción de ellos es 100% asexual. Ya acuérdense que dijimos que de una célula se van a derivar dos, las cuales van a ser idénticamente iguales, son prácticamente clones, mientras que las de nosotros, nuestra reproducción de las células eucariotas va a ser sexual y asexual. La alimentación de ellos algunos son autótrofos, que significa que generan su propio alimento por medio de la fotosíntesis y de la quimiosíntesis, y algunos son heterótrofos, ¿ok? Mientras que nosotros pues tenemos de los dos, tenemos organismos autótrofos, como por ejemplo algunas algas, y heterótrofos, como son los animales. Bueno, ahora vamos a ver dos tipos de células eucariontas, es decir, aquellas que presentan núcleo. Vamos a tener células vegetales, las cuales están en plantas, en los hongos y en las algas.
Mientras que las células animales pues, se van a encontrar en todos los animales. ¿Cuáles son las principales diferencias? Las estructuras que presentan las plantas y nosotros no son la pared celular. Esta pared celular va a estar compuesta principalmente de celulosa. Nosotros no la presentamos. Y también ellos presentan cloroplastos. En estos organelos, en los cloroplastos, ellos van a poder realizar la fotosíntesis. Otra diferencia es la gran vacuola central, la cual a ellos les va a permitir tener esa turgencia, ¿ok? Mientras que nosotros vamos a presentar otro tipo de vacuolas, las cuales tienen otra función. También nosotros vamos a presentar centriolos, los cuales ellos no presentan. Estos centriolos son unas estructuras que nos sirven en la división celular para que la célula tenga cierto tipo de movimiento, ¿ok? Entonces, estos serían las principales diferencias. Los cloroplastos, la pared celular, la vacuola central y los centriolos. Esa sería nuestra principal diferencia entre célula animal y célula vegetal. Bueno, aquí tenemos la tabla, lo que acabo de decir. La célula animal va a presentar centriolos, mientras que la célula vegetal no los presenta, la vacuola central, la pared celular y los cloroplastos. Esa es la principal diferencia. Aquí tenemos una imagen de una célula vegetal, la cual vemos que la pared celular le sirve también para protegerse. Y aquí tenemos todos los organelos que comparte con nosotros: el aparato de Golgi, el citoesqueleto, el retículo endoplásmico, el nucleolo, la membrana, el citoplasma y los ribosomas y la mitocondria. Entonces, esta sería una representación de la célula vegetal. Bueno, ahora que vimos el grupo de las células procariotas, ahora vamos a ver las bacterias que pertenecen a este grupo. Bueno, ya dijimos que las bacterias son procariotas, es decir, que no presentan un núcleo diferenciado y van a tener una longitud entre 0.5 y 5 micrómetros. Solamente las podemos ver bajo el microscopio. Aunque nosotros tenemos la creencia, normalmente se tiene la creencia de que las bacterias son dañinas, la verdad es que muchas son beneficiosas, no solamente para el cuerpo humano, sino también para otros organismos y también para el planeta entero. Entonces las bacterias tienen una función muy especial entre nosotros. Bueno, vamos a ver algunos tipos de bacterias que pueden causar alguna enfermedad. Por ejemplo, vamos a tener Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué va a causar? Pues la tuberculosis. Clostridium tetani. ¿Qué va a causar? El tétanos. Neisseria gonorrea. ¿Qué va a causar? La gonorrea. Después tenemos bacterias que son benéficas para el ser humano. Vamos a tener Bacillus clausii, la cual nos sirve como un probiótico. Lactobacillus casei, que está en la microbiota bacteriana, no se dice flora, se dice microbiota. También tenemos Lactobacillus acidophilus, este va a prevenir infecciones gastrointestinales. Entonces, si vemos aquí, yo en mi sistema digestivo voy a tener un montón de bacterias, las cuales me sirven a mí demasiado para poder digerir y para tener una microbiota bacteriana saludable, ¿ok? Entonces es necesario tener estas bacterias para no tener ciertas enfermedades. Bueno, aquí tenemos la bacteria que crea la tuberculosis, ¿ok? Que es la tuberculosis, bueno, pues es una enfermedad la cual va a consistir en tener una afección en los pulmones de otra parte del cuerpo, que dice que los microbios entran en los pulmones, de ahí pueden irse a otras partes del cuerpo y van a dañar pues lo que vendría siendo mi sistema respiratorio. Entonces, cuando una persona tiene tuberculosis es importante no estar cerca de ella, ya que lo puede propagar. Y acuérdense que las bacterias se reproducen muy fácilmente y no las podemos ver. El tétanos pues es una bacteria que también va a estar presente en el suelo, en la saliva, en el polvo o el estiércol. Este se presenta cuando nosotros presentamos una herida. Entonces te pueden dar espasmos musculares.
y pues va a afectar principalmente tu sistema nervioso. Para esta tenemos vacuna, así que es muy importante que todos nos vacunemos. Esta vacuna creo que se pone cuando es el esquema de cuando somos niños y creo que hay ciertos refuerzos. Entonces, pues es muy importante tener todo el esquema de vacunación completo, porque acuérdense que las bacterias no las podemos ver. Acá hay otro tema muy importante, es que si ustedes van a iniciar su vida sexual, también tenemos bacterias que son transmitidas durante las relaciones sexuales, que son enfermedades de transmisión sexual, así que es muy importante que ustedes utilicen condón si van a iniciar su vida sexual, ya que estas se pueden transmitir durante las relaciones sexuales. ¿Qué es lo que va a causar? Pues es una infección causada por una bacteria que va a atacar los genitales, el recto y la garganta. Es decir, que aunque ustedes vayan a tener sexo oral, necesitan usar un condón, porque acuérdense que no podemos ver las bacterias. A lo mejor vemos los síntomas, que son algunos tipos de daños que tienen los genitales, el recto y la garganta, pero no creo que durante el acto sexual se estén fijando en eso. Así que es muy importante que ustedes utilicen siempre condón si van a iniciar su vida sexual, ¿ok? Y si ustedes presentan un síntoma, vayan con un médico. Avísenle a una persona de confianza, a sus padres, si no tienen confianza con sus padres, acérquense con alguien que sepa, con un doctor. Es curable y te tienes que acercar a tu médico o institución de salud. No se automediquen, ¿ok? Bueno, así como tenemos bacterias que no son dañinas para nosotros, también tenemos bacterias que nos ayudan. Por ejemplo, tenemos bacterias en nuestra microbiota intestinal, que significa que nosotros la tenemos en nuestro sistema digestivo y nos va a ayudar, ¿verdad? También a digerir la comida, etcétera, etcétera. Y pues son beneficiosas para nosotras. Así que hay que tratar de conservarlas y cuidar lo que comemos, porque se puede dañar nuestra microbiota y es un poco complicado regenerarla y es muy, muy, muy doloroso. Así que traten de no consumir alimentos tan picantes, traten de no consumir alimentos que tengan tantos colorantes, tantos conservadores, porque se puede dañar y es muy complicado volverla a regenerar. Se los digo por experiencia. Bueno, aquí tenemos algunos memes. Entonces, por ejemplo, así en la vida diaria, que os van a decir, bueno, a mí qué me sirve saber que es una bacteria. Pues ustedes obviamente se enferman y es importante conocer un poco el cuerpo humano, conocer las células y sobre todo saber cómo funcionan. Ahora que ya saben que es una bacteria, y que tenemos bacterias en nuestra microbiota, las bacterias pues normalmente se tratan con antibióticos. Ahora tenemos un problema, y como dicen estos dos memes, ¿qué es lo que está pasando? Que nos autorrecetamos. Si se fijan, les dije que no se autorrecetaran en una de las diapositivas, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, si nosotros nos autorrecetamos y tomamos un antibiótico y resulta que no estábamos infectados con bacterias, no tenemos una infección bacteriana, sino una viral, pues entonces lo que van a hacer es que ciertas bacterias tengan resistencia, se hagan resistentes y entonces esos antibióticos que ustedes tomen para derrotar a la bacteria no van a funcionar porque la bacteria, como dice aquí, pues ya se hizo fuerte y ya le dieron de todos los tipos de antibióticos que existen y ya no va a poder ningún antibiótico contra ella. Y si seguimos haciendo esto, lo que se cree es que se puede llegar a ser un gran problema, peor que el coronavirus. Entonces, vamos a tener un gran, gran, gran problema a nivel mundial. Así que no se autorreceten antibióticos, no se los autorreceten, ¿ok? Aparte de que dañan a la microbiota intestinal, en vez de dañar a la bacteria o al agente patógeno que les estaba creando ese problema. Como dice aquí, era una infección viral, ustedes tomaron un antibiótico y pues la microbiota intestinal valió, ¿ok? Entonces también hay que tener mucho cuidado porque como dijimos las bacterias se duplican muy rápido, ¿ok?
Una bacteria se duplica cada minuto, así para que hagan ustedes clic y se den cuenta. Como les decía, si van a tener relaciones sexuales, si van a empezar su vida sexual, hay que tener mucho cuidado. También si van a tener contacto con alguna persona que esté enferma, hay que tener mucho cuidado. Por eso dicen que cuando se te cae una comida al suelo, tienes que recogerla lo antes posible, porque si no la chupó el diablo. No la chupó el diablo, pero ya se están duplicando las bacterias en ella. Así que hay que tener mucho cuidado, porque las bacterias se duplican muy rápido. Y siempre hay que lavarnos las manos.